Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 22 de julio del 2022 y para continuar con la lectura cronológica de la Biblia, hoy vamos a leer el libro del profeta Nahum, capítulo 1, 2 y 3. Libro del profeta Nahum, capítulos 1, 2 y 3. El profeta Nahum, dentro de sus particularidades, tiene que es el segundo profeta enviado por el Señor a profetizar acerca de la ciudad de Nínive. Eh, Nosotros hemos visto en lo que hemos estudiado en los profetas, como por ejemplo Isaías, Ezequiel también, eh, hacen profecías no solo para Judá o para el pueblo de Israel, sino que en sus profecías se incluyen oráculos para que tienen que ver con otras naciones, con otros pueblos, pero no que su profecía se enfoque específicamente en una sola nación. El profeta Jonás, que más o menos se ubica por la época de los reyes del norte, del rey Jeroboam II, aproximadamente en el 780, siglo octavo, siglo noveno. Él da un oráculo, Jonás, acerca de la destrucción de Nínive. No sé si lo recuerdan, que cuando el Señor le dice a Jonás que vaya a Nínive y que pregone en esta ciudad que se ha corrompido, que será destruida, Jonás desobedece, puesto que él considera que si él predica esto y si Nínive se llega a arrepentir, el Señor la perdonaría y pues él quedaría mal porque no se cumpliría el anuncio que le hubiera dado. Sabemos la historia, que Jonás fue tragado por un gran pez, que el Señor le dio una nueva oportunidad, no solo a Jonás, sino que el Señor le dio una nueva oportunidad también a Nínive. Nínive se arrepiente y algunos comentaristas hablan de que de alguna manera la predicación, el pregón de Jonás fue tan contundente que con unas pocas palabras, 8 palabras, en una predicación de 8 palabras, Nínive se arrepintió. En el capítulo 3, versículo 4 de Jonás, dice: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Esa fue toda la predicación de Jonás en Nínive y efectivamente dice el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron al Señor y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hubo arrepentimiento, creyeron el anuncio del Señor, esto es muy importante, atendieron la voz del profeta del Señor y fueron guardados de la destrucción. Entonces es muy singular que haya, ya es singular que haya un profeta en la Biblia acerca de un pueblo que no tiene que ver con el pueblo de Israel, pero mucho más singular es que haya dos profetas del pueblo de Israel que prediquen en contra de esta misma ciudad de Nínive. En la época de Nahum, Nahum es un poco posterior a Isaías, por eso seguimos la cronología. En la época de Nahum, Nínive ya era la capital del imperio asirio. Era una ciudad grande, era una ciudad poderosa, pues era la capital no solo de un reino, sino de un imperio, y un imperio que tuvo unas características y entre ellas ser un poco sanguinario. Fue un imperio que prácticamente arrasó y destruyó los pueblos que iba dominando. Aparece Nahum y el Señor lo utiliza para dar un mensaje ya de nuevo hacia Nínive, que tienen todos los mensajes que el Señor incluso daba, así no fuera su pueblo Israel, a otros pueblos, tenía que ver primero con las consecuencias de los pecados o los actos de cada pueblo, que en esos actos de pecado afectaban al pueblo del Señor, y en esas profecías les había una advertencia
hacia esos pueblos que actuaban mal, pero también de alguna manera había un consuelo para el pueblo del Señor de que en algún momento el Señor iba a actuar en misericordia, librándolos de ese yugo opresor. Nahum entonces aparece en escena en la época aproximadamente, vuelvo y les digo, posterior a Isaías. Se calcula que estaba en la época del rey Manasés, que hemos leído que fue muy malo. No actuó como su padre, Josías, que fue un hombre justo, que descubrió la ley, que llevó al pueblo de nuevo a estudiar la instrucción del Señor, que se arrepintió. Por el contrario, Manasés levantó lugares altos, volvió al culto pagano y llevó a Judá a una decadencia espiritual absoluta. Y más o menos por esa época se va a ubicar Nahum, pero no pregona en contra de Manasés, sino en contra de los reyes asirios. Y en el capítulo 1 de Nahum dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dice el versículo 2 y 3: el Señor es Dios celoso y vengador, el Señor es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ponle cuidado a lo que va a describir Nahum. Versículo 4. Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían, pero con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Aquí está enfrentando un imperio que seguramente que estos reyes se creerían dioses. Eran impetuosos, poderosos, violentos, agresivos. Sentían tener en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Y así era que actuaban, destruyendo, arrasando. Y la manera que están pues los registros históricos de cómo el imperio asirio destruía a los pueblos era atroz. Hacían unas cosas, no era simplemente la muerte de los enemigos en batalla, no era tortuoso, era indignante, era humillante. Pareciera que inventaran la forma de matar y hacer sufrir a las personas que ellos dominaban. Y aquí Nahum presenta al Señor como más grande, más poderoso, más sublime que cualquier rey en este mundo que pudiera, por más poder que hubiera logrado, que definitivamente nunca podría ni compararse, mucho menos igualar y muchísimo menos superar el poder del Señor. Aparece Nahum entonces y empieza a pregonar en contra de Nínive. Seguramente Nínive tendría aquí una segunda oportunidad y eso es lo que a mí me llama mucho la atención en por qué un nuevo profeta anuncia a Nínive, una ciudad que 125 años atrás, cuando recibe el mensaje de Jonás, se arrepiente, es perdonada, pues tiene esta bendición de parte del Señor de poder corregir lo deficiente, enderezar sus sendas y caminar de manera justa. Pero infortunadamente Nínive, con el pasar del tiempo, desaprovecha esta oportunidad y no solo se apartó del camino que había tomado de arrepentimiento, sino que aumentó, como dice la Biblia, le sumó al pecado pecado, ¿sí? Le aumentó al pecado pecado. El Señor definitivamente es
es Dios de oportunidades. El Señor sin duda alguna es misericordioso. Como dice el mismo Jeremías, cada mañana prolonga su misericordia, cada mañana es nueva su misericordia. Y en algo que nosotros no podemos negar, pues todos los que estamos presentes, que creo que hemos caminado con el Señor durante algún tiempo, hemos visto que el Señor sí es de oportunidades. ¿Cómo hemos visto las oportunidades? Porque Él nos ha exhortado, ha llamado nuestra atención, nos ha dado su bendición, nos ha perdonado, ¿sí? Y estas oportunidades que el Señor nos da, pues son de aprovechar, deben aprovecharse, porque el Señor, como dice la misma palabra de Dios que vimos la semana pasada en Isaías, Él da hombres y naciones por nosotros. Y el Señor en todo el caminar nuestro, pues ha estado allí presente, brindándonos todos los recursos necesarios para caminar de su mano, todos los recursos necesarios para caminar en sendas de verdad y de justicia, pero aún cuando tropezamos, pero aún cuando nos equivocamos, ya sea voluntaria o involuntariamente, ya sea por torpezas, como lo dice el mismo Isaías, pero el Señor siempre está brindando una oportunidad, bueno, una o varias oportunidades. A pesar de Nínive ser una ciudad tan grande que Jonás la describe ya demasiado grande, dice 3 días de camino, es demasiado grande. A pesar de ser tan grande, tuvo dos oportunidades, digo yo, porque la misma profecía de Nahum es una segunda oportunidad de parte del Señor, porque el anuncio de Nahum seguía siendo un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Eh, pero infortunadamente en esta segunda oportunidad Nínive no aprovechó el llamado. Infortunadamente no atendió Nínive el segundo llamado, la segunda oportunidad que el Señor les estaba dando a través de la predicación ahora, ya no solo de Jonás, sino casi 120 años después del profeta Nahum. Pero quisiera que viéramos 3 versículos dentro de este anuncio de Nahum. Me encontré un versículo que Pablo va a retomar en la epístola a los romanos y se acuerdan que yo les mencionaba que aunque había profecías que eran dadas a otros pueblos, aunque habían profecías que el Señor, por ejemplo, cuando profecía contra Egipto, profecía contra Tiro, contra Sidón, contra otros pueblos, en medio de esas profecías había un mensaje de consuelo y de esperanza para su pueblo, porque en medio de estas profecías el Señor de alguna manera, si hay algo que puede bajar un poco la moral del pueblo del Señor, es que pues al ver el mal de su entorno, al ver que, como lo menciona el salmista en el Salmo 37 y 73, que puede generar un poco de desánimo y desconsuelo, que al malo le va bien, ¿sí? Que el malo prospera, que el que actúa mal, el corrupto, el mentiroso, el ladrón, el asesino, le va bien o aparentemente le va bien, no tiene congojas, no tiene sufrimiento, no tiene necesidades aparentemente. Y de alguna manera esa sensación de que yo estoy tratando de actuar bien, tratando de obedecer, tratando de ser correcto, tratando de agradar al Señor y a otros que abiertamente deciden hacer el mal, parece que la vida les es mucho más fácil que la vida de aquel que decide agradar al Señor. Eso de alguna manera puede generar desánimo y cansancio, pero, pero el Salmo 37 y el 73 llama a entrar en el secreto del Señor para comprender también, pues que aunque al malo aparentemente le vaya bien, tiene un fin y que todo lo que el hombre siembre, tarde que temprano lo segará y que las malas decisiones o las buenas decisiones, que los malos o los buenos actos van a traer consecuencias en esta vida y en la vida eterna, ¿sí? Y en estos mensajes hacia otras naciones había un poco de consuelo de parte del Señor para su pueblo al ver
que tarde que temprano aquellos que habían actuado mal, que tarde que temprano aquellos que habían decidido estar en un camino en contra o aparte del Señor, iban a también a tener un fin. Y en medio de esta profecía a Nínive hay un llamado al pueblo del Señor. Y dice el versículo 15 del capítulo 1 de Nahum: He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Esto lo va a citar Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 10. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. No se está refiriendo a Nahum cuando está anunciando contra Nínive, porque Nínive está, por el contrario, recibiendo un anuncio de destrucción, de que ya no más con el pecado de Nínive, que ya colmaron, llenaron, rebosaron la copa de la paciencia del Señor, pero le está hablando a su pueblo y está hablando del profeta que trae buenas nuevas, que anuncia la paz. Y es la esperanza de que como el mal tarde que temprano va a ser castigado, también hay un llamado al pueblo del Señor a que pues corrija lo deficiente y que reciba esas buenas nuevas que demandan una responsabilidad. Hay una responsabilidad que el Señor nos delega al recibir su mensaje. Nosotros eh, cada día, al acercarnos a Él, estamos recibiendo un tesoro de su palabra. Estamos recibiendo una joya preciosa, una palabra viva y eficaz, un mensaje de esperanza o una exhortación. También es una joya del Señor que algo en su palabra me confronte con mi camino, con mi estilo de vida, es un tesoro. Y aquí está diciendo: aquí vienen, aquí están sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y va a pedirle, a exhortar al pueblo en medio del anuncio que hace en contra de Nínive, que haga algunas cosas. Lo exhorta a que haga algunas cosas, lo exhorta a que al recibir el mensaje de la paz y de las buenas nuevas, haga lo siguiente. Dice: celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Subió destruidor contra ti y le sigue diciendo: guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Impresionante. ¿Qué le está diciendo a Judá paralelo a lo que le está diciendo a Nínive? A Nínive, ni modo. Otra oportunidad, segunda oportunidad, pero pareciera que no la tienen. Para los de Judá, les está diciendo: viene un anuncio, una buena nueva, viene un anuncio de paz, pero ¿qué deben hacer ustedes al recibir este anuncio? Primero, celebren sus fiestas. El Señor en el libro de Éxodo, de Levítico, establece unas fiestas para el pueblo de Israel. Una fiesta es una conmemoración y celebración de un acontecimiento extraordinario. Para nosotros, para cada uno de nosotros, sin duda alguna, un acontecimiento extraordinario es el día de nuestro nacimiento, por eso se celebra y se conmemora. El Señor llama y exhorta al pueblo a que celebre y conmemore acontecimientos extraordinarios donde estuvo presente el favor, el poder y el amor del Señor. Entonces, la Pascua, la liberación del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Entonces, el Pentecostés es la celebración de la entrega de la Torá, es la celebración de la cosecha, que era un acontecimiento milagroso para el pueblo de Israel. Entonces, los tabernáculos, además de ser una fiesta agrícola donde se celebran las cosechas, también era una fiesta de hacer memoria de que, a pesar de la fragilidad y de lo vulnerables que eran los israelitas en el desierto, no faltó el pan, no faltó el vestido, no faltó el calzado. Y por eso le dice: celebra las fiestas, haz memoria, conmemora y celebra aquellos acontecimientos donde yo estuve presente en tu vida.
Qué dicha que nosotros pudiéramos ser conscientes de la obra del Señor y celebrar esa obra del Señor. Tenemos más memoria para lo malo, o sea, tenemos mala memoria cuando nos hacen lo malo porque volvemos a caer en las mismas manos, pero tenemos mala memoria para celebrar las buenas obras que el Señor ha hecho. El hacer memoria de las obras del Señor nos consuela, fortalece nuestra fe, de alguna manera refresca nuestra fe en que si el Señor ya lo hizo una vez, ¿por qué no lo volverá a hacer? Pero dice, cumple tus votos. Si asumiste un compromiso delante del Señor, cumple tus votos. Eclesiastés 5 nos llama a que cumplamos al Señor lo que le prometimos. Y dice, y si no vas a cumplir, ni siquiera le prometas. Y aquí Nahum le dice al pueblo de Judá, cumple tus votos, celebra las fiestas, pero cumple tus votos. Guarda la fortaleza. ¿Quién es mi fortaleza? El profeta Zacarías dice que volvamos a la fortaleza, aquellos cautivos de la esperanza, los que aún tienen esperanza, vuelvan a la fortaleza. Incluso la promesa de Zacarías, creo que es 9:12, es por cada dificultad que vino, les bendeciré el doble. Volvamos a la fortaleza, cuidemos, guardemos la fortaleza. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestra fortaleza? El Salmo 91 nos dice que podemos morar, habitar bajo las alas del Omnipotente. Guardemos ese tesoro extraordinario que el Señor nos concede de morar bajo su soberana protección. Guardemos la fortaleza. Dice, vigila el camino. Vigilar el camino, pues pueden tomarlo como que yo estoy en un lugar establecido, Jerusalén. Jerusalén está rodeada de muros, su fortaleza. Jerusalén tiene un camino de acceso o unos caminos de acceso y de salida. Esto tiene muchos sentidos. Guardar el camino o vigilar el camino es quién se acerca a mí, cuidar quién se acerca a mí, hablando de Jerusalén como una ciudad establecida y que tiene caminos de entrada y salida. Primero, quién se acerca a mí. Eso es cuidar, vigilar el camino. También el camino que yo voy a tomar, hacia dónde voy a salir, con quién voy a salir. ¿Es seguro tomar este camino? ¿Es un momento adecuado y oportuno tomar este camino? La elección de los caminos es una decisión constante que tenemos que tomar. A veces nos vamos por el más corto, pero el más corto es el más seguro. A veces nos vamos por el más barato, pero el más barato es el más seguro. Cuando eso pasa hoy con los navegadores, yo voy hacia un destino y el navegador me muestra 3, 4 opciones de camino y me dice, este es el más rápido, pero este te cuesta más. Este es el más corto, pero de pronto es más demorado cómo vamos a elegir, qué y cómo vamos a elegir nuestro camino. Por eso vigila el camino. Uno, el camino que acerca personas a ti, pero también el camino que nosotros debemos emprender. ¿Qué más le dice el Señor a Judá? Cíñete los lomos. Ceñirse los lomos es estar listos, prestos, alertas, atentos, no bajar la guardia, estar listos a que si hay que emprender, hay que salir, hay que moverse, estemos listos. Y por último dice, refuerza mucho tu poder. Y tenemos certeza y seguridad quién es nuestro poder. Nuestro poder, reforzar nuestro poder está en las rodillas, en doblar las rodillas, en estar delante del Señor. Él es mi fortaleza, Él es mi fuerza. El Señor le decía a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Y claramente, si miramos todo el contexto, Gedeón no tenía fuerza alguna. El Señor se está presentando a Gedeón como su fuerza, su vigor. Y Él nos pide que reforcemos mucho nuestro poder. Y ese poder es el poder de lo alto, el poder de su espíritu, el poder de su presencia en nosotros. Por un lado, entonces, Nahum profetiza en contra de Nínive. Por otro lado, ¿qué es lo que quisiéramos tomar para nosotros? Nahum exhorta al pueblo del Señor a que celebre las fiestas,
haga memoria y celebre las obras y los hechos maravillosos del Señor, cumpla sus votos. Ojo, lo que hayamos prometido al Señor, cumplámoslo. No juguemos con el Señor. Ahora, si lo hicimos por inmaduros, emocionales, lo que sea, ya abrimos la boca. Y ojo que la exhortación de Eclesiastés es, cumplamos nuestros votos. Tercero, guardemos la fortaleza. Guardemos ese tesoro maravilloso que es el Señor y su presencia. Vigilemos el camino, ciñámonos los lomos y reforcemos mucho el poder que el Señor nos ha concedido, que es su espíritu. Cuidemos ese tesoro, cuidemos ese toque del Señor que fue puesto sobre nosotros. Él es celoso y lo santo es santo y lo diferente es diferente y lo exclusivo es exclusivo. Y si su espíritu fue derramado en nosotros, pues nosotros tenemos que cuidar mucho esa vasija de barro que somos cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor en este día, presentémosle este día en oración. Oh Señor, ante todo, queremos reconocer hoy, o yo quiero reconocer hoy en gratitud, que sin duda alguna tú eres un Padre de oportunidades, en gran manera misericordioso, generoso, bondadoso. Y que en ese amor eterno tú nos brindas, Señor, nuevas oportunidades. A veces somos presos del egoísmo, simplemente el apartarnos de ti, Señor, hace que nuestro corazón nos engañe, que nos confundamos, pero ahí estás, fiel, misericordioso y bondadoso para darnos nuevas oportunidades. Si tuvo oportunidad Nínive, una ciudad perversa, violenta, atroz, Señor, llena de altivez y soberbia. ¿Cómo no tendremos nosotros, los que creemos firmemente ser tus hijos a causa de nuestro amado Señor Jesucristo? Pero también tú nos exhortas en esas nuevas oportunidades a que hagamos memoria de tus obras, a que cumplamos cada uno de nuestros votos o pactos que hayamos pretendido hacer contigo, a cuidar y guardar la fortaleza, a estar vigilantes en el camino, a mantener nuestros lomos ceñidos, pero también a reforzar mucho el poder que nos has concedido. Ese poder se refuerza en las rodillas, en la intimidad, en buscarte, en menguar para que tú crezcas, en tomar tu cruz, seguirte, en una constante renuncia a nuestro ego, posturas, a todo lo que nos aparta de ti. El orgullo es vano, es engañoso, la soberbia es peligrosa, nos aparta de ti. Tener la razón, ¿de qué nos sirve creer o pretender tener la razón en todo si no nos acerca a ti? Todo lo que estorbe en que tú y cada uno de nosotros estemos más unidos no vale la pena. No vale la pena, Señor, de verdad. Y por eso hoy te agradezco el que me hayas dado vida una vez más. Y te suplico que me permitas, pidámosle así al Señor, aprovechar este día. Este es el día que has hecho para mí. Y con humildad y gratitud déjame disfrutarlo y enfrentar lo que tenga que enfrentar de tu mano, con determinación, con esperanza y con valentía, sin desconfianza, porque fiel es el que lo dice, el cual también lo hará. En tus manos encomiendo este día, Señor, y te pido que me des sabiduría, fuerza, dirección. Ayúdame a aprovechar bien el tiempo. Yo te suplico que me ayudes incluso a optimizar el tiempo y que hoy siga el consejo de tu palabra a través del profeta Nahum. Yo te bendigo, Padre, porque has dado a conocer estas cosas a los que con humildad se presentan delante de ti. Y gracias por habernos tenido en cuenta para recibir tu palabra.
En el nombre de Jesús. Amén.